Bueno, pues buenas noches. Si alguien escucha este podcast, ¿no? Como siempre les digo, vamos a comenzar el programa número 40, que debería ser un especial. Y la vez pasada les dije que quería hacer un especial de Pee Wee Gaskins. Y realmente no he tenido tiempo para hablar de Pee Wee Gaskins porque he estado haciendo muchas cosas, he estado un poquito ocupado. Hace poco empecé un nuevo proyecto de traducir a mis poemas al inglés. Ayer ustedes, no sé si no pudieron escuchar, si pudieron leer eh, mis poemas o los audiopoemas, escucharlos. Eh, yo fue el primer poema que se llama Quiero o I Want, ¿no? Vamos a hablar de el hombre más malo de América por ser programa especial. Donald Henry Gaskins, conocido como Pee Wee Gaskins. Ustedes les hablan de asesinos seriales como Dahmer, que tal vez mató bastantes personas. O les hablan de Ted Bundy, ¿no? Siempre todos son los mismos. Ed Gein, que ni siquiera lo considero serial yo, porque no todo está comprobado. No se sabe cuáles realmente eran crímenes y cuáles solo fueron eh, profanaciones, ¿no? Pero bueno, ya que es programa especial, vamos a hablar de Pee Wee Gaskins. Nació como Donald Henry Parrott, le apodaban Pee Wee Gaskins. Nació el 13 de marzo de 1993 en Florence, Carolina del Sur, Estados Unidos, y falleció el 6 de septiembre de 1991 con 58 años, en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos. Murió en la silla eléctrica el muchacho, nacionalidad estadounidense. Pee Wee se dice que tenía su propio cementerio privado, ahí como un punto de desecho de cadáveres. Donald Henry Pee Wee Gaskins fue un ladrón, secuestrador, violador y asesino en serie estadounidense. Condenado a muerte, fue ejecutado en la silla eléctrica el 6 de septiembre de 1991. Empezamos fuerte, si se dan cuenta. No es el típico asesino serial que ustedes conocen. Quizás es uno de los más prolíficos de la Tierra, de los que más víctimas tienen. Donald Henry Gaskins Jr. era hijo de Julia Parrott. No tuvo una infancia fácil. Se caracterizó por un carácter irascible y negligente. Aparentemente, su madre se interesó tan poco en él que la primera vez que supo su nombre de pila, Donald, fue cuando se leyó su primera comparecencia ante el tribunal por una ola de crímenes que Gaskins cometió junto con un grupo de compañeros delincuentes que incluía robos, asaltos y una violación en grupo. Tras su condena por su participación en unos crímenes, Gaskins fue enviado a un reformatorio donde fue violado regularmente por sus compañeros de prisión. Después de escapar de la escuela, casarse y regresar voluntariamente para completar su condena, fue liberado en 1951 a la edad de 18 años. Gaskins trabajó brevemente en una plantación de tabaco hasta su arresto en 1953, luego de atacar a una adolescente con un martillo por el mero hecho de haberlo insultado. Gaskins fue sentenciado a 6 años de prisión. Después de ser violado y poseído en prisión, se ganó el respeto de sus compañeros de prisión al matar al hombre más temido de la prisión, Hazel Brazel. Como resultado, Gaskins recibió 3 años adicionales en prisión, pero a partir de este momento se convirtió en agresor en lugar de la víctima. Escapó de la prisión en 1955 al esconderse en la parte trasera de un camión de basura y huyó a Florida, donde consiguió empleo en un carnaval ambulante. Fue arrestado nuevamente, detenido y puesto en libertad condicional en agosto de 1961. Después de su liberación de la prisión, Gaskins volvió a cometer robos y cercar propiedades robadas. 2 años después de su libertad condicional, fue arrestado por la violación de una niña de 12 años, pero se fugó mientras esperaba la sentencia. Gaskins fue arrestado nuevamente en Georgia y sentenciado a 8 años de prisión. Si bien Gaskins se benefició de una libertad condicional que se le concedió en noviembre de 1968, tras su liberación, Gaskins regresó a su estado natal y se instaló en la ciudad de Sumter, donde comenzó a trabajar en una empresa de reformas.
La primera víctima de asesinato de Gaskins fue un autoestopista al que torturó y asesinó en septiembre de 1969, antes de lanzar su cuerpo a un pantano. En sus memorias escribió: todo en lo que podía pensar es en cómo podría hacerle lo que quisiera. Este autoestopista sería el primero de muchos autoestopistas que llegaría a recoger altruistamente para luego matar mientras conducía por las carreteras costeras del sur de Estados Unidos. Gaskins clasificó a estas víctimas como asesinatos costeros, personas, tanto hombres como mujeres, a quienes mató por puro placer. En promedio, aproximadamente una de cada 6 semanas, cuando salía a cazar para calmar todos sus sentimientos de molestia. Torturó y mutiló a sus víctimas mientras intentaba mantenerlas con vida el mayor tiempo posible. Confesó haber matado a estas víctimas usando una variedad de métodos que incluyen apuñalamiento, asfixia, mutilación e incluso afirmó haber canibalizado a algunas de ellas. Más tarde confesó haber matado a 80, 90 víctimas, aunque sus afirmaciones de haber cometido asesinatos costeros nunca han sido corroboradas. En sus memorias, Gaskins afirma haber cometido asesinatos costeros cada 6 semanas, pero contradice este reclamo más adelante en el libro al afirmar que sintió la abrumadora necesidad de buscar y cometer un asesinato casi siempre en el día 10 de cada mes. En noviembre de 1970, Gaskins cometió el primero de sus llamados asesinatos graves, personas a las que conocía y a las que mató por razones personales. La primera víctima de estos asesinatos fue su propia sobrina, Janice Kirby, de 15 años, y la amiga de esta, Patricia Ann Alsbrook, de 17 años, a quienes golpeó hasta la muerte después de intentar agredirlas sexualmente. Otras víctimas de asesinato grave fueron asesinadas por diversas razones que alegó el propio Gaskins, desde porque se habían burlado de él, habían intentado chantajearle, le debían dinero, supuestamente le habían robado o porque le habían pagado para matar a su víctima. A diferencia de sus asesinatos costeros, Gaskins simplemente ejecutó a estas víctimas, generalmente disparándolas antes de enterrarlas en las zonas costeras de Carolina del Sur. En 1973 violó y asesinó a dos de sus vecinos, Doreen Dempsey, de 23 años, entonces embarazada de 8 meses, y su hija pequeña de 2 años. Nadie sospechaba que Gaskins era un asesino en serie sádico, pero había algunos que sabían que estaba preparado para cometer un asesinato por una recompensa razonable. En febrero de 1975, una mujer llamada Susan Keeper Owens contrató a Gaskins para matar a su novio, Silas Burnwell Yates. Para encubrir el asesinato, Gaskins terminó matando 4 veces más. Arresto final, prisión y ejecución. Gaskins fue arrestado el 14 de noviembre de 1975 cuando un criminal llamado Walter Neely confesó a la policía que había sido testigo de cómo Gaskins había matado a Dennis Bellamy, de 28 años, y Johnny Knight, de 15 años. Neely confesó a la policía que Gaskins le había confiado sus actos por haber también matado a varias personas, llegando a indicarle dónde se encontraban enterradas. El 4 de diciembre de 1975, Gaskins llevó a la policía al terreno que poseía en Prospect, donde la policía descubrió los cuerpos de 8 de sus víctimas. Gaskins fue juzgado por 8 cargos de asesinato el 24 de mayo de 1976, siendo declarado culpable el 28 de mayo y condenado a muerte, que luego fue conmutado a cadena perpetua cuando se modificó el fallo de 1974 de la Asamblea General de Carolina del Sur sobre la pena capital. El 2 de septiembre de 1982, Gaskins cometió otro asesinato mientras estaba encarcelado en el bloque de alta seguridad de la institución correccional de Carolina del Sur. Gaskins mató a un recluso condenado a muerte llamado Rudolph Steiner, que había recibido su condena por matar a una pareja de ancianos durante un robo a mano armada. Gaskins fue contratado para cometer este asesinato por Tony Simo, el primo de las víctimas. Gaskins tuvo varios intentos fallidos de asesinar a Tyner
tratando de envenenarle en la comida, antes de optar por usar explosivos de bajo potencial para matarle. Gaskins fue nuevamente juzgado por el asesinato de Tyner y cambiada su condena por la finalmente pena de muerte. Mientras estaba en el corredor de la muerte, Gaskins contó la historia de su vida a un periodista llamado Wilton Earl. Afirmó haber cometido entre 100 y 110 asesinatos, incluyendo el de Margaret P. Coutinho, la hija de 13 años del entonces senador estatal de Carolina del Sur, James Coutinho Jr., de Sumner. Sin embargo, las fuentes policiales no pudieron verificar dicha declaración. Gaskins fue ejecutado el 6 de septiembre de 1991 a la 1:10 de la mañana. Fue la cuarta persona en morir en la silla eléctrica después que la pena de muerte quedara reinstalada en Carolina del Sur en 1977. Solo unas horas antes de ser ejecutado, Gaskins trató de suicidarse intentando cortarse las muñecas con una cuchilla de afeitar. Tremendo, si se dan cuenta, no es la típica historia de asesinos seriales. Este tiene lo suyo. Creo que en estos días vamos a hablar de Jaspers, que es el asesino de la carita feliz. Tengo muchos más, por ejemplo, vamos a hablar eh, de Michal Popkov, que se supone que es uno de los más grandes asesinos del mundo. El Lobo. Tenemos también a los maníacos de Dnipropetrovsk, los maníacos de Akademgorodsk en Rusia también, en Ucrania. Vamos a hablar sobre ellos, el asesino del tablero de ajedrez. No son los típicos que ustedes han escuchado, tenemos bastantes. Tenemos también Anatoly Slivko, ¿no? El que era escultista, scout y ahí cometía sus crímenes. Pero eso es otra historia. Vamos a leer un poco de poesía para quitarnos este sabor amargo de todo lo que leímos. Solo permítame. Ay, me tuve que soltar porque tenía una comezón nasal que no se imaginan. No puedo estar declamando y con una comezón. Esta es la Victrola vieja por el inconfundible Gonzalo Rojas de Chile. A mí me encanta Gonzalo Rojas y lo podemos repetir. No confundir las moscas con las estrellas o la vieja Victrola de los sofistas. Maten, maten poetas para estudiarlos. Coman, sigan comiendo bibliografía, libros y libros, libros hasta las nubes. Pero la poesía se escribe sola, se escribe con los dientes, con el peligro, con la verdad terrible de cada cosa. No hay proceso que valga ni teoría para parar el tiempo que nos arrasa. Vuela y vuela el planeta y el muerto inmóvil, y únicamente el viento de la palabra. ¿Qué te parece el disco de los infusos? Páginas y más páginas de cemento, que entren con sus guitarras los profesores y el originalista de 15 dedos, ese que tiene el récord y anda que te anda, descubriendo el principio de los principios. El alfabeto mismo le queda corto para decir lo mismo que estaba dicho, y al que le venga el cuero que se lo ponga, antes que lo dejemos feo y desnudo. Bajarse del caballo la cosa empieza por el ser más abstracto o el más abstruso. Dele con los estratos y la estructura. Cuando el mar se demuestra, pero nadando, siempre vendrán de vuelta sin haber ido nunca a ninguna parte los doctorados. Y eso que vuelan gratis. Tanto prestigio, tanto arrogante junto, tanto congreso. Revistas y revistas y majestades. Cuando los eruditos ponen un huevo hueco, tan Husserlino, tan civilinamente heideggeriano, exhaustivos y todos los hermeneutas dejan el laberinto más enredado. Paren, paren la música de esta prosa. Vieja, la vieja trampa de los sofistas. A los enmascarados y enmascarantes, este cauterio rojo de poesía. 80 veces nadie, por Gonzalo Rojas. Y rotación y traslación. Nos vemos el 21. ¿Nos vamos o nos quedamos? Van 80. ¿Y qué? De nariz van 80. De aire, de mujeres velocísimas que amé, olí, palpé, de mariposas maravillosas del Cáucaso irreal, a donde no se llega tan fácilmente porque no hay Cáucaso irreal. De eso y nada van 80 de olfato, de niñez corriendo, lebú abajo, los pies sangrientos, rajados por el roquerío y el piedrerío. De eso, del carbón pariente del diamante, de las gaviotas libérrimas, van 80.
del zumbido ronco del mar, de la diafanidad del mar. Habrá viejos y viejos, unos vueltos hacia la decrepitud y otros hacia la lozanía. Yo estoy por la lozanía. El cero uterino es cosa de los mayas. No hay cero ni huevo cósmico. Lo que hay en este caso, y que se me entienda de una vez, es un ocho carnal y mortal con mis orejas de niño para oír el mundo. Un ocho intacto y pitagórico. Mis hermanos paridos por mi madre fueron ocho, los pétalos del loto, la rosa de los vientos, lo innumerable de la eternidad, mi primer salto al vacío desde el muelle de fierro contra el oleaje. Ahí voy. Difícil, ocho mío, nadar con este viejo a cuestas. Bueno, y si muero, el cero ya es otra cosa, y eso se verá si es que procede el mérito del resurrecto. La apuesta es ahora, ese ahora libertino cuando uno todavía echa semen sagrado en las muchachas y no escarmienta, construye casas, palafitos airosos, construye para desafiar al esqueleto, viaja, odia la televisión, vive solo en su casa, larga de Chillán de Chile, unos 70 metros de nadie, cuida las rosas, acepta las espinas, se aparta el diálogo con su difunta, rema en el aire, a lo galeote, como antes, todo en él es antes, el encantamiento es antes, el sol es antes, el amanecer, las galaxias son antes, así las cosas. Nos entonces vemos el 21. Los verdaderos poetas son de repente, nacen y desnacen en cuatro líneas, y nada de obras completas. Otros entreleen a su Homero por allí en inglés, entre el ruido de los aeropuertos, a falta de Ilión. Holderline fue el último que habló con los dioses. Yo no puedo. El hado no da para más. Pero hablando de confianza, ¿quién da para más? El aquelarre de los nuevos brujos de la física, el amor. ¿Pero qué se ama cuando se ama? Las estrellas. ¿Pero quiénes son las estrellas profanadas como están por las máquinas de Villorio? Lo irreparable es el hastío. Punto. Ahora vamos a leer un poema de Charles Baudelaire, de Les Fleurs du Mal. No, no estoy chingando. Vamos a leer un poema de Charles Baudelaire, de las Flores del Mal, El Albatros. Los marineros, por diversión, con frecuencia, atrapan albatros, enormes pájaros de los mares, que siguen como indolentes compañeros de viaje al navío que se desliza sobre los abismos amargos. Tan pronto han sido arrojados a cubierta estos reyes del azul, torpes y vergonzosos, penosamente abaten sus grandes alas blancas, como si fueran remos a uno y otro costado. Ese alado viajero que desmañado es y qué apático, él, tan hermoso, poco antes, qué cómico y feo resulta. Hay quien le hurga en el pico con su cachimba, quien le imita cojeando al inválido que volaba. El poeta se parece al príncipe de las nubes, que es asiduo de la tempestad y se ríe del arquero, exiliado en la tierra entre los abucheos, sus alas de gigantes le impiden caminar. Elevación, también de Monsieur Baudelaire. Por encima de charcas, por encima de valles, de montañas, de bosques, de nubes y de mares, más allá del sol, más allá del éter, más allá de los confines de las esferas estrelladas, espíritu mío, tú te mueves con soltura y como un buen nadador extasiado en las olas, surcas alegremente la inmensidad profunda con una voluptuosidad inefable y viril. Alza el vuelo muy lejos de estos mórbidos miasmas, llega a purificarte en el aire supremo y bebe
como un puro y divino licor, el fuego transparente que colma los límpidos espacios. Tras los hastíos y los grandes pesares que oprimen con su peso la existencia sombría, feliz aquel que puede con ala vigorosa lanzarse hacia los ámbitos luminosos y sosegados y cuyos pensamientos, igual que las alondras, hacia el cielo muy de mañana echan a volar libres. Quien flota sobre la vida y comprende sin esfuerzo el lenguaje de las flores y de las cosas mudas. Muy bonito Baudelaire, realmente me encanta. Gonzalo Rojas también me encanta. Una vez un amigo me dijo, mira, vos escribís tan raro como Gonzalo Rojas, como si eso a mí me fuera a ofender. Imagínense, qué gran honor, ¿no? Un gran poeta que tiene muchos laureles. Realmente Gonzalo Rojas con sus poesías. Fue destacado chileno de su generación del 38. Fue candidato al Nobel de Literatura Constante, no la obtuvo, pero recibió el Premio Cervantes, el Premio Nacional de Literatura de Chile. Es un grande Gonzalo Rojas, a mí me encanta su poesía porque es musical, tiene esa locura que la poesía necesita porque al final de cuentas la poesía es soltar la trenza. La gente dice, no, hay que estudiar la poesía, la rima, la estructura. Poesía, la aventura la vieja, no, pero en realidad hay que sentir. Lo que demuestra la poesía no es un intelectualismo burdo y amanerado, sino que, y no digo que sea malo, pero lo que la poesía en realidad tiene que demostrar es que uno siente que es diferente, que no es una piedra inerte y vegetando. Me estoy extendiendo. Pero ahora es programa especial y en realidad tendría que ser más breve porque tengo que entrenar todavía, ¿no? Hoy hice las cosas al revés. Siempre tengo algo que hacer. Y luego tengo que ver una película. No es a la fuerza, pero si no veo una película voy a tratar de leer un libro. Estoy leyendo algunos de Isaac Asimov, estoy leyendo uno que otro más, estoy leyendo ahorita Yerma. Yerma es de Lorca. De hecho, de García Lorca he leído varios. Me encanta el gitanismo de Lorca en su poesía. Por cierto, yo soy francés, sí lo hablo, pero me da pena, ¿no? Sí, es demasiado amable y cuando lo escucho a veces me da risa pensar que todo suena igual, pero sí lo distingo. Y no soy de los que dicen, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Yo lo hablo también y no lo hablo porque no me gusta. No me gusta porque, no sé, su pronunciación es muy suave, un bostezo. En cambio, el alemán es dinámico cuando uno dice, Was willst du gemacht? Krankenhaus. Me encanta eso, porque yo así hablo. Entonces, solo soltar un poco la trenza a ustedes. Vamos a leer otro poema de mi retablo de poesía que ya está en inglés. Cómpralo ya. Eso le mandaba a mis contactos cuando lo acababa de publicar y me mandaban a la mierda ustedes. Me eliminaban por pedirles que leyeran mi poemario y ahora ellos me piden que les comente un like para su sobrina que está concursando en el certamen de quién come más muffins y no hay problema, yo lo hago. En fin, ¿qué hace este reverso aquí? ¿Por qué estás aquí, reverso? Es una aplicación bien invasiva que de traducir, que es uno de los traductores de Tools que utilizo, pero bueno. Rosa deshojada por Rolando Enrique Rosales Murga. Melancolía, hermana mía, ¿por qué me embargas enajenando mi alma? Soledad, ¿hasta cuándo habrás de acompañarme? Mi cuerpo es nada, rosa deshojada, mi vida es polvo, mi ser vacío, mi piel es desechable, mi espíritu indomable. Fui llamado culpable al no acatar la voluntad de un madero, pero hubo un ente que mi alma golpeó tan fuerte que me paralizó. Tenía forma, qué sé yo. Lo que sí sé es que se presentó en una hermosa mujer.
una elfa, una princesa hermosa, sí, muy hermosa. Juraría que era una diosa, que me rompió las alas, me quebrantó el alma y me robó la calma para lanzarme a los brazos de mi amiga Soledad. Soy navegante de este mundo incierto, que si estoy vivo, sí, lo estoy. Lo siento, gracias al dolor que me rompe las entrañas, por culpa de imbéciles que quieren tener en sus garras a sus marionetas o al candidato de Manchuria, soy rechazado de su estúpido círculo vanidoso, al cual no necesito entrar, pues mis hermanos de la noche me van a acompañar. No hay que ser tan duros con el poema. A veces yo escribo, pues escribía por escribir más que los 16 años, que no andaba realmente con nadie, no tenía novia ni perro que me ladrara en realidad. De hecho, muchas personas se acercaban a mí y me preguntaban que por qué no quería tener pareja. Pasamos una temporada así, ¿no? Que solamente con los cuates, peleando, tomando, otras cosas que consumíamos. Y digo yo ahora leyendo, ¿qué hago yo hablando de amor que no tenía? ¿Qué hago yo hablando incluso de sexo? Porque, bueno, tuve una sexualidad hiperactiva, pero ¿qué hago yo haciendo versos eróticos a los 16 años en lugar de estar leyendo, practicando algo más saludable? Pues es nuestra historia, ¿no? Es nuestra vida. Es la vida que nos tocó vivir. Abusaba a veces del verso, ¿no? Después eso cambió a la prosa poética. Ustedes han escuchado, si alguien ha escuchado los programas, los versos de otros poemarios, porque vamos al revés, ¿no? Leímos El Verdugo, luego leímos El Hijo del Relojero y ahora estamos leyendo mi retablo de poesía, que es el primero. Así que volvimos al inicio, al punto de retorno. Cazando maldiciones, de Rolando Enrique Rosales Murga. Cal- Otra vez, espérense, ¿qué pasa? Necesito mis pastillas. Bueno, Cazando Maldiciones por Rolando Enrique Rosales Morgan. Cazando maldiciones me hallo, en soledad me encuentro, porque me gusta la oscuridad, me llaman sacrílego. Mi alma entenebrecida toma como elogios vuestras burlas, ya que así sé que existo porque mi piel putrefacta y consumida, en el dolor envanecida, perdón, y enajenada por la utopía, no le es indiferente a vuestros protocolos absurdos y nefastos. A mi rey lo consideráis funesto, mi dolor lo llamáis divino castigo, mi pena es vuestra delicia, mi alma vuestro almuerzo. Apetecéis arrancarme el corazón. Me llamáis loco y decidme, ¿quién sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Sería ahí. Pero tenía 16 años. ¿Quién sois vosotros? Estúpidos, robots automatizados, caricatura de un payaso, manipulados a largo plazo para creer en fábulas. Aunque mi amiga ironía me acompaña noche y día, no vivo en la falacia. Me amedrentáis de gracia y os limpiáis en vuestra señora hecha de barro, de mármol, de material derruible. Mi dolor es tan tangible que sé que en sueños mis lamentos os atormentan. ¿Le tenéis miedo a las sombras? Pues vosotros vivís a la sombra de vuestra ruina. La posada de vuestro Dios convertís en cantina, y luego venís a pedir clemencia. Amáis a mi Padre y amáis a vuestro Dios. ¿Qué pensará vuestro Dios de esto? Mi criterio, tildáis de funesto, y sin escuchar las estrofas de mi canto, me llamáis loco. Os pregunto, ¿qué más loco que vuestra locura? ¿Acaso no es loco amar un madero? Me maldecís y me llamáis extraño. No sé a qué se debe vuestro daño. ¿Acaso vuestro Dios huraño no escucha vuestras súplicas, así os matéis?
Las represalias vuestras me producen risa. Mi dolor y cicatrices se esconden tras mi camisa. Corréis a llorar a la misa y vuestro cielo se compra con monedas bañadas en nuestra sangre. Vivís en la falacia y no os fijáis de vuestra ignorancia. Me decís que vivo en la vagancia, pero corta, aquí es mi estancia. Punto. Este poema, si ustedes se dan cuenta, no sé por qué se puso doble pantalla, es tan badilla. ¿Qué chingado le pasa? Órale, cada vez más, ahí está bien. En fin, este poemario, cuando hablo del padre, ya van a ver ustedes a qué me refiero. Yo creía que era cool andar hablando de satanismo, de fantasmas, de demonios y de la muerte y cosas así, ¿no? Pero eso ya pasó, fue una etapa, ustedes. Y hablo de una hermandad, ¿no? La hermandad de las sombras, criaturas de la noche, los góticos. Porque en ese entonces me sentía parte de ellos, me sentía parte de algo, pero ahora no quepo ni siquiera en la cultura gótica, y eso que soy gótico. Soy lobo solitario. Bueno, tengo mi familia, pero en cuanto al intelecto, en cuanto a mis proyectos, los hago en solitario y realmente paso la mayor parte del tiempo aquí trabajando solo y no me molesta la soledad, a mí me deleita la soledad, como decía el libro, lo que los jóvenes preguntan de los testigos de Jehová, porque también recibí el discipulado de los testigos de Jehová. Pero esa es otra historia, no sé si ya se las conté, ahora creo que sí ya les hablé del discipulado de los testigos de Jehová. Hemos terminado porque realmente me peleé con el horario, no sé cuántos minutos llevamos y espero que les haya gustado. 32 minutos, creo que oficialmente es el programa más largo. Nos vemos mañana. Si me dan ganas de hacer el 41, posiblemente lo haga en el día para tener más tiempo, pero que tengan una excelente noche. Si quieren, suscríbanse, compartan, comenten, denle like. Adiós.